Una niña pobre de 6 años le pregunta a un millonario paralítico si le cambia sus sobras por un milagro. «Puedo hacerte volver a caminar», dice ella. Él se rió, pero todo cambió. Justo antes de empezar, siento curiosidad. ¿Qué hora es donde estás? ¿De día o de noche? Agradezco que estés aquí. La nieve de diciembre caía suavemente fuera de los grandes ventanales de Harrison Manor, pero dentro del lujoso comedor. Robert Harrison estaba sentado solo en una mesa con capacidad para 20 personas. Su costosa silla de ruedas no hacía ningún ruido mientras se acercaba a la ventana, observando el mundo más allá de su prisión de cristal y acero. A sus 52 años, Bob lo tenía todo, excepto lo que más anhelaba: poder caminar. Habían pasado 20 años desde el accidente de coche que le robó las piernas. 20 años de la mejor atención médica, tratamientos experimentales y falsas esperanzas. Su fortuna de $40 millones no significaba nada cuando ni siquiera podía sentir sus propios pies. La mansión resonaba con el vacío. Su esposa lo había abandonado hacía 15 años, incapaz de soportar su amargura. Sus amigos se habían ido distanciando poco a poco, cansados de sus arrebatos de ira y su mal humor. Incluso su madre, Eleya Nena, lo visitaba con menos frecuencia ahora. Su corazón de 78 años se rompía cada vez que veía los ojos hundidos de su hijo. Bob apartó la cena, apenas tocada, y se dirigió al estudio en silla de ruedas. Afuera, a través del cristal esmerilado, podía ver las siluetas de la gente pasando apresuradamente por la acera. Gente normal, gente que caminaba, gente que daba por sentado sus piernas a diario. Un suave golpe en la puerta del servicio le llamó la atención, que estaría de visita en una noche tan fría de diciembre. El ama de llaves se había ido hacía horas y Bob no esperaba a nadie. Los golpes continuaban, suaves pero persistentes. La curiosidad venció su habitual deseo de soledad. Recorrió la casa en silla de ruedas, pasando junto a retratos de antepasados que podían caminar, junto a muebles dispuestos para alguien que nunca volvería a ponerse de pie. Los golpes habían cesado, pero aún así abrió la pesada puerta. Allí, acurrucada contra el frío, estaba la persona más pequeña que jamás había visto en su puerta. Una niña pequeña, de no más de 6 años, con el pelo castaño enredado y ropa que había visto días mejores. Sus zapatos estaban rotos y su chaqueta fina no era ni de lejos lo suficientemente abrigada para diciembre en Massachusetts. «Señor», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «tengo mucha hambre. ¿Tiene algo que no vaya a comer?» Bob la miró conmocionado. En sus 20 años de aislamiento nadie le había pedido ayuda. Normalmente la gente quería algo de su dinero, sus contactos, su influencia. Pero esta pequeña niña le pedía sus sobras. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó, con la voz oxidada por la inactividad. «Vivo con mi mamá en el apartamento de allá», señaló un edificio ruinoso al otro lado de la calle. «Trabaja hasta tarde otra vez y me dio hambre», dijo la señora Patterson de al lado. «Los ricos tiran la comida buena todo el tiempo». Los ojos de la chica eran del azul más brillante que jamás había visto y no reflejaban miedo ni juicio sobre su silla de ruedas. Lo miró como si fuera una persona más, no un millonario arruinado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Bob. «Lily Thompson. ¿Cuál es el tuyo?», y dibujó a Robert Harrison. «Pero puedes llamarme Bob». Lily sonrió, y por primera vez en años Bob sintió que algo se le removía en el pecho. Algo que creía muerto para siempre. «¿Puedo hacer un trato, señor?». «Bob», dijo Lily acercándose, «me das un poco de esa comida que no te comiste y yo te daré algo aún mejor». Bob casi sonrió. «¿Qué podrías darme, pequeño?». Lily lo miró directamente a los ojos, extendiendo su pequeña mano para tocar el reposabrazos de su silla de ruedas. «Puedo hacerte caminar de nuevo». Las palabras golpearon a Bob como un puñetazo. Por un instante, la vieja rabia le subió a la garganta. ¿Cómo se atrevía este niño a burlarse de él con promesas imposibles? Ya lo había oído todo de médicos, curanderos, investigadores experimentales. Todos prometían milagros y todos le quitaban el dinero, dejándolo exactamente donde empezó. Pero algo en la voz de Lily le impidió dar un portazo.
No había codicia, ni cálculo, solo certeza absoluta, como si hubiera dicho que el cielo era azul o que la nieve era fría. Bob se encontró riendo. El sonido, extraño y hueco en el aire nocturno. ¿Crees que puedes hacerme caminar? Sé que puedo, dijo Lily simplemente. Ya lo he hecho. A la mañana siguiente, Bob despertó con las palabras de Lily aún resonando en su mente. Puedo hacerte caminar de nuevo. Le había dado un recipiente lleno de su cena intacta y la vio desaparecer en la noche, prometiendo volver al día siguiente. Ahora, mientras su ama de llaves, la señora Chen, preparaba el desayuno habitual que no quería comer, Bob se encontró deseando algo por primera vez en décadas. Señor Harrison, la señora Chen dijo con cuidado. Hay una niña en la puerta preguntando por usted. El corazón de Bob dio un vuelco. «Que pase». Lily apareció en la puerta del comedor, todavía con la misma ropa desgastada, pero de alguna manera se veía más radiante a la luz de la mañana. Llevaba una pequeña bolsa de papel en las manos. «Buenos días, señor Bob», dijo alegremente. «Le traje algo». «Me trajo algo». Bob no pudo ocultar su sorpresa. En su experiencia, la gente le quitaba. No le daban. Lily asintió y sacó una flor arrugada de su bolso. Era evidente que la habían cogido del jardín de alguien, un poco marchita, pero ella se la ofreció como si fuera de oro. Mi mamá dice, cuando alguien es amable contigo, deberías corresponderle. Esto es por darme de comer. Bob tomó la flor con unas manos que no habían sostenido un regalo en años. Gracias, Lily. ¿Qué detalle? ¿Puedo ver tus piernas?, preguntó Lily de repente. La pregunta habría enfurecido a Bob si la hubiera dicho otra persona. Pero viniendo de este niño inocente, parecía simple curiosidad. «No funcionan», dijo Bob con cuidado. «No las siento para nada. ¿Puedo tocarlas?» Bob dudó. Incluso sus médicos trataron sus piernas con indiferencia clínica. Nadie las había tocado con cariño en 20 años. «Supongo», dijo finalmente. Lily se acercó y colocó suavemente sus pequeñas manos sobre la rodilla de Bob a través de sus pantalones. Su tacto era cálido y suave, y por un instante Bob habría jurado que sintió algo. No una sensación exactamente, sino una presencia. «Están durmiendo», dijo Lily con naturalidad. «A veces, cuando están muy cansados, duermen un buen rato, pero siempre despiertan al final». «Lily», Bob dijo con dulzura, «mis piernas no duermen. Están rotas. Los médicos dicen que nunca volverán a funcionar. Los médicos no lo saben todo», dijo Lily con la confianza que solo una niña de 6 años podría tener. «Mi mamá me dijo que, de muy pequeña, no pude hablar durante los primeros 3 años. Todos los médicos dijeron que algo andaba mal en mi cerebro. Pero un día simplemente empecé a hablar y ahora hablo todo el tiempo». Ella le sonrió, y Bob casi se creyó su optimismo imposible. «¿Cómo planeas hacerme caminar exactamente?», preguntó. Lily se subió a la silla frente a él, balanceando las piernas libremente. «Primero, tienes que querer caminar por las razones correctas». «¿Qué quieres decir?». «La mayoría de la gente quiere cosas para sí misma, pero la magia no funciona así. Tienes que querer caminar para poder ayudar a los demás». «¿Magia?». Bob casi rió de nuevo, pero había algo en la expresión seria de Lily que lo detuvo. «Llevo 20 años queriendo caminar», dijo Bob. «Créeme, lo deseo con todas mis fuerzas». «¿Pero por qué?», preguntó Lily. «¿Por qué quieres caminar?». La pregunta pilló a Bob desprevenido. ¿Por qué quería caminar? Para volver a la normalidad, para recuperar su vida anterior, para dejar de sentirse roto. «Quiero ser la persona que solía ser», dijo finalmente. Lily negó con la cabeza. «Eso es querer algo para ti. ¿Y si pudieras volver a caminar, pero solo para ayudar a los demás? ¿Seguirías queriéndolo?». Bob miró fijamente al pequeño filósofo que tenía frente a él. ¿Cuándo le habían pedido que pensara en lo que podría hacer por los demás? «No lo sé», admitió. «No pasa nada», dijo Lily con entusiasmo. «Tenemos tiempo para pensarlo. ¿Puedo volver mañana?». «Sí», dijo Bob sin dudarlo. «Sí, puedes volver».
Mientras Lily se dirigía a la puerta, se volvió hacia él. «Ah, y señor Bob, debería desayunar. Necesitará fuerzas». Por primera vez en meses, Bob tenía hambre. Margaret Thompson llegaba tarde a su segundo trabajo cuando irrumpió en su pequeño apartamento de una habitación. A sus 28 años, Maggie parecía mayor de lo que era, agotada por 6 años de crianza en solitario y 3 trabajos para mantenerse a flote. «Lee, cariño, ¿dónde estás?» «Aquí estoy, mamá», llamó Lily desde la cocina, donde estaba coloreando en su mesita. Maggie corrió y se arrodilló junto a su hija, observándola con la mirada experta de una madre que ha aprendido a preocuparse por todo. La señora Patterson dijo: «Ayer estuviste fuera durante horas. ¿A dónde fuiste?» El crayón de Lily se detuvo sobre su dibujo. «Hice un nuevo amigo». «¿Qué clase de amigo?» La voz de Maggie transmitía el miedo que conlleva criar a un niño en un barrio donde el peligro acechaba en cada esquina. «Se llama Sr. Bob y vive en la casa grande de enfrente. Está en silla de ruedas y muy triste, pero voy a ayudarlo a caminar de nuevo». A Maggie se le heló la sangre. Un hombre adulto al que nunca había conocido, interactuando con su hija de 6 años. Todo en su interior gritaba peligro. «Lily, cariño, no puedes entrar en casas de desconocidos. No es seguro». «Pero ya no es un desconocido. Es mi amigo. Y me dio de cenar cuando tenía hambre». «¿Tenías hambre?» A Maggie se le rompió el corazón. Le había dejado galletas y un sándwich a Lily. Pero obviamente no había sido suficiente. Nunca era suficiente. «Solo un poquito», dijo Lily rápidamente, percibiendo la angustia de su madre. «Y el señor Bob tiene mucha comida que no come. Es muy amable, mamá». Me dejó tocarle las piernas. Todo el instinto maternal de Maggie se desbordó. ¿Qué hizo? Estaba comprobando por qué no funcionaban. Solo estaban durmiendo profundamente, pero puedo despertarlos. Maggie abrazó a Lily con fuerza. La inocencia de su hija era su mayor regalo y su mayor miedo. Lily veía el mundo como un lugar donde la magia era posible, donde todo lo roto se podía arreglar, donde todos eran básicamente buenos. A los 6 años no entendía los peligros que mantenían a Maggie despierta por las noches. «Cariño, necesito que me prometas algo. Ya no puedes ir a esa casa». «De acuerdo». «Pero mamá, nada de traseros, Lily. Sé que quieres ayudar a la gente, y eso es hermoso. Pero los adultos que invitan a niñas a sus casas a veces no son buenas personas». A Lily se le ensombreció el rostro. «El señor Bob es buena gente, solo se siente solo. Seguro que parece simpático», pero un golpe en la puerta los interrumpió. El primer instinto de Maggie fue ignorarlo. Los cobradores, los caseros y otros anunciadores de malas noticias solían llamar a esa hora. «Señora Thompson», una voz masculina la llamó. «Me llamo Robert Harrison. Creo que su hija Lily ha estado de visita». El miedo de Maggie aumentó. Había seguido a Lily a casa. Sabía dónde vivían. Ella agarró el bate de béisbol que guardaba junto a la puerta y la entreabrió, con la cadena aún puesta. A través de la abertura vio a un hombre en una silla de ruedas cara. Estaba bien vestido, bien afeitado, y sus ojos no tenían el brillo depredador que ella esperaba. En cambio, parecía nervioso. «¿Qué quieres?», preguntó Maggie. «Quería conocerte», dijo Bob simplemente. «Tu hija me ha estado visitando y pensé que deberías saber con quién está pasando el tiempo. ¿Puedo pasar?» «Para nada, entiendo tu preocupación», dijo Bob con calma. «Si yo tuviera una hija, también la protegería». «¿Y si hablamos aquí? O mejor aún, ¿y si tú y Lily vinieran a mi casa? Podrías ver por ti misma que no pretendo hacerte daño». «Mamá, por favor», dijo Lily a sus espaldas. «Te dije que es amable». Maggie bajó la mirada hacia el rostro suplicante de su hija y luego volvió a mirar al hombre en silla de ruedas. No era lo que esperaba. Había algo roto en él, algo triste y perdido que le recordaba a sí misma. «5 minutos», dijo finalmente, «y yo traigo esto». Levantó el bate. Bob sonrió. No esperaba menos de una buena madre. Al cruzar la calle juntas, Maggie no podía evitar la sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre.
La mansión Harrison de cerca era aún más intimidante que desde el otro lado de la calle. Maggie había limpiado casas de gente adinerada antes, pero nada como esto. El recibidor solo era más grande que todo su apartamento. «Esto es precioso», susurró a su pesar. «Es solo una casa», dijo Bob, aunque Maggie captó el orgullo en su voz. «¿Te ofrezco algo de beber? ¿Café? ¿Té? Un café me vendría bien», admitió Maggie. Había estado funcionando con solo 4 horas de sueño y el humo de la cafeína. Mientras Bob preparaba café en una cocina digna de una revista, Lily exploraba con la intrépida curiosidad de la infancia. Tocaba jarrones caros, examinaba cuadros y experimentaba con los ecos de las habitaciones de techos altos. «No le teme a nada», observó Bob observando a Lily con algo parecido al asombro. «Eso es lo que me asusta», dijo Maggie. Lily ve el mundo como un lugar mágico donde todo es posible. No comprende que la gente pueda hacerle daño. ¿Alguien le ha hecho daño antes?, preguntó en voz baja, pero Maggie percibió la preocupación subyacente. Se encontró mirando a este desconocido, a este hombre rico que no tenía por qué preocuparse por una niña pobre, y vio genuina preocupación en sus ojos. «Su padre», dijo Maggie finalmente. «James tenía problemas, drogas, alcohol, ira. Cuando Lily tenía 2 años, me di cuenta de que no estaba segura con él cerca. Lo dejé, pero eso significó dejarlo todo también. Mi familia le dio la razón, dijeron que estaba exagerando». «Lo siento», dijo Bob, y parecía que lo decía en serio. «Tengo 3 trabajos para mantenernos a flote», continuó Maggie, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «Limpieza de la casa por la mañana, entrada de datos por la tarde y almacén Clark por la noche. Dejo a Lily con la señora Patterson cuando puedo permitírmelo. Pero últimamente no hay dinero para niñera», terminó Bob. Maggie asintió, avergonzada por la confesión. «Hago lo que puedo, pero a veces no es suficiente cuando tiene hambre y no estoy». Se le quebró la voz. «Mamá», dijo Lily, apareciendo de repente junto a Maggie. «No llores y, señor Bob, dile a mi mamá por qué necesitas que te ayude a caminar». Bob parecía incómodo. «Lily, no creo que puedas». «Sí, puedo», dijo Lily con absoluta seguridad. «Pero primero tienes que entender por qué necesitas caminar. No se trata de ti, señor Bob, se trata de ella», señaló a Maggie. «¿Qué quieres decir?», preguntó Bob. «Mamá trabaja mucho, pero sigue estando triste y asustada todo el tiempo. Cree que tiene que hacerlo todo sola, pero tú tienes dinero y una casa grande, y también estás triste. Se necesitan mutuamente». La simple verdad los golpeó como un puñetazo. Aquí estaba este niño de 6 años viendo conexiones y soluciones que nunca se les habían ocurrido. «Lily», dijo Maggie con cuidado. «No es tan sencillo. ¿Por qué no?», preguntó Lily. «El señor Bob se siente solo y necesitamos ayuda. Lo tiene todo menos alguien a quien cuidar, y nos preocupamos por todos, pero no tenemos nada. Son como piezas de un rompecabezas». Bob miró a Lily y luego a Maggie. «¿Y si tiene razón? ¿En qué? ¿Y si no se trata de caminar? ¿Y si se trata de conectar?». Bob se volvió hacia Maggie. «Tengo recursos que no uso, espacio que no necesito, tiempo que no valoro, y tú tienes algo que he olvidado que necesitaba. Un propósito», dijo Bob en voz baja. «Una razón para ser mejor de lo que soy». Maggie sintió un movimiento en el pecho, una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. «No nos conoces, somos desconocidos. Igual que tú y James cuando se conocieron», señaló Bob. «A veces los desconocidos se convierten en familia. A veces los desconocidos te rompen el corazón», contó Maggie. Lily se subió al regazo de Bob con la intimidad despreocupada de una niña que decide que alguien está a salvo. «Señor Bob no nos romperá el corazón, mamá. Le han hecho demasiado daño como para lastimar a otros a propósito». Los brazos de Bob rodearon a la niña instintivamente, y Maggie vio lágrimas en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien decidió confiar en él tan completamente? «¿Qué propones?», preguntó Maggie en voz baja. «Todavía no lo sé», admitió Bob. «Pero me gustaría saberlo.
¿Te gustaría cenar aquí mañana? Todos juntos. Maggie miró a su hija, segura y feliz en los brazos de aquel desconocido, y tomó una decisión que la aterrorizó. «De acuerdo», dijo. «Una cena». La noche siguiente, Maggie estaba frente a la mansión Harrison, con su único vestido bueno, y luchando contra las ganas de salir corriendo. Se había pasado el día cuestionándose la cordura. ¿Qué estaba haciendo? Llevando a su hija a cenar a casa de un desconocido. Pero cuando Bob abrió la puerta, su rostro se iluminó de una forma que le provocó una opresión en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había alegrado de verdad de verla? «Viniste», dijo, como si temiera que no vinieran. «Lily no me dejó cambiar de opinión», admitió Maggie. El comedor se había transformado. En lugar de la mesa formal para 20 personas, Bob había colocado una pequeña mesa redonda junto a la ventana. Las velas titilaban suavemente y la porcelana fina había sido reemplazada por platos coloridos que parecían infantiles. «Esto es precioso», dijo Maggie. Tocarlo a pesar de ella. «Quería que se sintiera como en casa», dijo Bob. «Me doy cuenta de que ya no sé cómo se siente eso». La cena fue sorprendentemente fácil. Bob había pedido comida de un restaurante italiano del centro, y la comida era mejor que cualquier cosa que Maggie hubiera probado en años. Pero más que eso, la conversación fluyó con naturalidad. Bob le preguntó a Lily sobre sus materias favoritas en la escuela, sobre el trabajo de Maggie, sobre sus sueños y miedos. «¿Qué querías ser de mayor?», le preguntó Bob a Lily durante el postre. «Médico», dijo Lily sin dudarlo, «para ayudar a la gente a sentirse mejor, como si te fuera a ayudar a ti». «Lily», dijo Maggie con dulzura, «hablamos de esto». El señor Harrison había ido a muchos médicos, pero intentaban curarle las piernas. Lily dijo, «No voy a curarle las piernas, voy a curarle el corazón». Las palabras se quedaron en silencio. Bob, inconscientemente, llevó la mano a su pecho, y Maggie vio el momento exacto en que lo que Lily quería decir le impactó. «Mi corazón está bien», dijo Bob en voz baja. «No, no lo está», dijo Lily con naturalidad. «Está todo cerrado y duro. Por eso no te funcionan las piernas. Tu corazón olvidó cómo enviar amor a tus pies». «Así no funcionan los cuerpos, cariño», dijo Maggie. «Quizás así funcionan algunos cuerpos». Bob, pensativo. «Quizás cuando dejas de preocuparte por todo, dejas de sentirlo todo». Lily asintió con entusiasmo. «Exactamente. Así que si logramos que tu corazón se abra de nuevo, quizás tus piernas recuerden cómo sentir». Era ridículo, era imposible. Iba en contra de todo lo que la ciencia médica entendía sobre las lesiones de médula espinal. Pero al ver a esta pequeña niña que creía en milagros, Bob se sintió diferente, más cálida, más viva. «¿Cómo lo haríamos?», preguntó con seriedad. «Fácil», dijo Lily. «Empiezas a preocuparte por la gente de nuevo, y la gente empieza a preocuparse por ti. Así es como los corazones recuerdan cómo funcionan». Miró a Bob y a Maggie con la sabiduría de alguien mucho mayor. Ya están empezando a quererse. «Lo noto». Maggie sintió que se le subían las mejillas. «¿Era tan obvio, Lily?», empezó. «Está bien, mamá. Es bueno querer a la gente. Significa que tu corazón está funcionando bien». Bob se inclinó sobre la mesa y tocó la mano de Maggie con suavidad. «No se equivoca», dijo en voz baja. «Me preocupo por ustedes dos más de lo que me ha importado nada en años». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil, preciosa y aterradora. «¿Y ahora qué?», susurró Maggie. Antes de que Bob pudiera responder, Lily se levantó de su silla y colocó sus pequeñas manos sobre las cabezas de ambos, como una pequeña sacerdotisa realizando una bendición. «Ahora comienza la verdadera magia», dijo con solemnidad. «Porque cuando los corazones se unen, todo es posible». Y en ese momento, con la luz de las velas danzando en las paredes y las manos cálidas de esta niña imposible sobre sus cabezas, ambos adultos casi la creyeron. 3 días después, Maggie recibió la llamada que tanto temía. El casero los iba a desalojar. Llevaban 2 meses de retraso en el alquiler y no les darían más prórrogas para finales de semana.
Se sentó en la cama con el aviso en la mano, con lágrimas en los ojos. Se esforzó tanto, trabajó tantas horas, se sacrificó tanto, y aún así no fue suficiente. Un golpe en la puerta la hizo secarse rápidamente los ojos. Probablemente era la señora Patterson que venía a ver cómo estaban. La anciana había sido como una abuela para Lily, uno de los pocos momentos de alegría en su difícil vida. Pero cuando abrió la puerta, Bob estaba allí en su silla de ruedas, con la preocupación grabada en el rostro. «Te vi llorar por la ventana», dijo simplemente. «¿Qué pasa?» Por un instante, el orgullo de Maggie se vio afectado por su desesperación. Llevaba años cuidando de sí misma y de Lily. No necesitaba la ayuda de nadie. Pero al ver la genuina preocupación de Bob, sus últimas defensas se derrumbaron. «Nos están desalojando», dijo con la voz quebrada. «Tengo 3 trabajos y aún no es suficiente. Ya no sé qué hacer». Bob guardó silencio un largo rato. «¿Cuánto debes?» «No importa. No puedo seguir pidiendo prestado dinero que no puedo pagar. Y aunque pudiera pagar la renta este mes, ¿qué pasa con el mes que viene y el siguiente? ¿Y si ya no tuvieras que pagar la renta?» Maggie lo miró fijamente. «¿Qué quieres decir? Ven a vivir conmigo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. El primer instinto de Maggie fue decir que no, salir corriendo, para protegerse a sí misma y a Lily de la inevitable decepción. «No sabes lo que dices», dijo. «Yo sé exactamente lo que digo. Esa casa tiene 37 habitaciones y yo uso quizás 5. Hay una suite para invitados en la planta baja con su propia entrada y cocina. Tú y Lily podrían tener su propio espacio, su propia privacidad. No puedo permitírmelo. No pagarías alquiler. Me estarías ayudando. ¿Cómo te estaría ayudando yo?» La voz de Bob se volvió muy baja, dándome una razón para levantarme por la mañana, permitiéndome ser parte de algo bueno, permitiéndome volver a querer a alguien. Y desde dentro del apartamento, la voz de Lily gritó: «Mamá, ¿está el señor Bob aquí?» Un momento después, apareció en la puerta y su rostro se iluminó al ver a Bob. «¿Estás aquí por tu medicina para el corazón?», preguntó con seriedad. «¿Mi qué?», preguntó Bob confundido. «¿Tu medicina para el corazón? Eso es lo que pasa cuando las personas se preocupan por los demás. Es como una medicina para corazones rotos». Maggie miró a su hija y luego a Bob. ¿De verdad podría ser tan simple? «¿Qué pensaría la gente?», preguntó. «Una madre soltera que se muda con un hombre rico. Que piensen lo que quieran», dijo Bob con firmeza. «La gente que importa lo entenderá. Y la gente que no entiende no importa». «Mamá», dijo Lily tirando de su camisa, «recuerda lo que siempre me dices. A veces, cuando te estás ahogando, tienes que dejar que alguien te tire una cuerda». Maggie le había dicho esas palabras a Lily la semana pasada, cuando su hija tenía dificultades para pedir ayuda en la escuela. Ahora recordaba su propio consejo. «¿Es una cuerda?», le preguntó a Bob en voz baja. «Es lo que necesites que sea», respondió Bob. «Un nuevo comienzo, un lugar seguro, una oportunidad para que todos seamos mejores que estando solos». Maggie cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlos, vio a Bob observándola con ansiedad y esperanza, y a Lily observándolos a ambos con la serena confianza de quien siempre supo cómo terminaría esto. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero tenemos reglas. Dilas, Lily y yo nos pagamos los gastos de alguna manera. No somos casos de caridad. De acuerdo, puedes ayudar a administrar la casa, coordinarte con el personal, encargarte de lo que no puedo hacer desde esta silla. Y si no funciona, ya veremos cómo solucionarlo», dijo Bob con firmeza. «Porque hay cosas por las que vale la pena luchar». Lily aplaudió. «Te dije que la magia estaba empezando». Mientras Maggie empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, todos habían encontrado algo en lo que valiera la pena creer, no pudo evitar pensar que su hija de 6 años podría ser la persona más sabia que había conocido. Después de todo, ¿quién dijo que los milagros eran imposibles? 2 semanas después de enero, su nueva vida en la mansión Harrison había cobrado un ritmo inesperado. Maggie se despertaba cada mañana en la suite de invitados, que parecía un palacio comparado con su antiguo apartamento.
y se encontraba deseando que llegara el día siguiente. Bob había cumplido su promesa de que ella se pagaría sus propios gastos. Ella se había hecho cargo de la gestión del personal de la casa, de la coordinación del mantenimiento y de la correspondencia acumulada durante meses. Por primera vez en años se sentía capaz y valorada, en lugar de simplemente desesperada. Lily había transformado la mansión en su patio de recreo personal. Se había hecho amiga de la señora Chen. Se había aprendido los nombres de todos los repartidores y, de alguna manera, había convencido al jardinero para que la dejara plantar flores en el invernadero. Pero lo más importante, se había autoproclamado la cardióloga oficial de Bob. «Es hora de su tratamiento, señor Bob», anunció Lily, apareciendo en su estudio con expresión seria. «¿Cuál es la receta de hoy, doctora Lily?», preguntó Bob siguiéndole el juego. «Hoy practicamos la gratitud. La señora Chen hizo galletas y huelen a felicidad. Tienes que comer una y pensar en 3 cosas buenas». Se había convertido en su ritual diario. Lily le recetaba emociones como medicina, gratitud, alegría, esperanza y compasión. Al principio, Bob le seguía la corriente porque era adorable, pero poco a poco se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Durante 20 años solo había sentido rabia y vacío. Ahora, sentado en su estudio iluminado por el sol, con migas de galleta en la camisa y la risa de Lily resonando por los pasillos, se sentía feliz. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo contento? «Mis 3 cosas buenas», dijo Bob con seriedad. 1. Las galletas de la señora Chen sí que huelen a felicidad. 2. Tu madre sonrió esta mañana al desayunar y no era una sonrisa de preocupación. 3. Dormí toda la noche sin las típicas pesadillas. «Mira», dijo Lily triunfante, «tu corazón se fortalece cada día». Esa tarde, Bob estaba revisando documentos financieros cuando sintió algo extraño, un hormigueo en la pierna derecha. Leve pero inconfundible. Permaneció completamente inmóvil, con miedo a respirar, con miedo a la esperanza. Ahí estaba de nuevo, un leve aleteo, como un susurro que regresaba a un lugar que había permanecido en silencio durante 2 décadas. «Maggie», llamó con la voz ligeramente temblorosa. Apareció en la puerta con preocupación en el rostro. «¿Qué pasa?» Sentí algo en la pierna, solo por un segundo, pero lo sentí. Maggie abrió mucho los ojos. «¿Estás segura?», preguntó. «Creo que sí». Hizo una pausa, sin querer decir las palabras en voz alta y hacerlas realidad. ¿Y si Lily tiene razón? ¿Y si no se trata de imposibilidad médica? ¿Y si se trata de algo completamente distinto? Antes de que Maggie pudiera responder, Lily irrumpió en la habitación. Tenía las mejillas sonrojadas por jugar afuera. «Señor Bob, lo vi desde la ventana. Se veía diferente, como si brillara o algo así». Bob y Maggie intercambiaron miradas. ¿La niña había presentido de alguna manera lo que había sucedido? «Sentí algo, Lily», dijo Bob con cautela. «En mi pierna, justo como dijiste que podría pasar». El rostro de Lily se iluminó con la sonrisa más radiante que ninguno de los 2 adultos había visto jamás. «Te dije que tu corazón estaba mejorando». Abrazó a Bob por el cuello y en ese momento de pura alegría y conexión, Bob lo sintió de nuevo, más fuerte esta vez, una sensación de calor que se extendía por su pierna derecha. «Está pasando», susurró. «De verdad está sucediendo». Pero mientras la esperanza florecía en su pecho, una vocecita en el fondo de su mente se preguntaba, ¿qué pasaría cuando el mundo exterior descubriera a su familia poco convencional? ¿Y sobrevivirían estos frágiles nuevos sentimientos al escrutinio que sin duda vendría? La doctora Patricia Winters había sido la neuróloga de Bob durante 15 años. A sus 64 años, había visto todo tipo de lesiones medulares y todas las falsas esperanzas que conllevaban. Así que cuando Bob llamó para solicitar una cita de urgencia, afirmando que recuperaría algo de sensibilidad, se preparó para otra conversación difícil sobre aceptación y adaptación. Pero el hombre que entró en su consulta no era el paciente amargado y cerrado que conocía desde hacía años. Este Bob Harrison se sentó más erguido, habló con entusiasmo y tenía algo que ella nunca antes había visto en él: felicidad genuina. «Cuénteme exactamente qué ha estado sintiendo»,
dijo la doctora Winters mientras mostraba sus resonancias magnéticas en su computadora. Empezó hace 3 días. Un hormigueo en la pierna derecha, justo por encima de la rodilla. Ayer sentí un calor que me llegaba hasta el tobillo. Y esta mañana Bob hizo una pausa, como si temiera decir lo que venía después. Esta mañana moví el dedo del pie. La doctora Winters intentó ocultar su escepticismo. ¿Moviste el dedo del pie? Solo un movimiento mínimo, pero Maggie también lo vio. Y Lily dijo que podía ver la energía fluyendo por mi pierna. ¿Quiénes son Maggie y Lily? El rostro de Bob se iluminó. Maggie Thompson y su hija de 6 años. Llevan viviendo conmigo el último mes. Maggie se encarga de mi casa y de Lily. Bueno, Lily cree que puede curarme. El doctor Winter sintió varias alarmas. Un paciente vulnerable, una mujer y un niño que se habían mudado a su casa. Afirmaciones de curaciones milagrosas. Ella ya había visto este patrón antes, y nunca terminaba bien. Bob, necesito hacerte unas preguntas difíciles. ¿Alguien te ha estado animando a cambiar tu tratamiento médico? ¿Te ha sugerido terapias alternativas? ¿Te ha pedido que firmes algún documento financiero? La expresión de Bob se endureció. ¿Crees que se están aprovechando de mí? Creo que estás experimentando algo maravilloso. Esperanza. Y quiero asegurarme de que no estés siendo manipulado. Dr. Winters, llevo 20 años muerto por dentro. Estas últimas semanas he recordado lo que se siente estar vivo. Si eso es ser manipulado, lo agradezco. El examen posterior fue minucioso y profesional. El Dr. Winters evaluó sus reflejos, comprobó la sensibilidad y observó atentamente cómo Bob intentaba mover los dedos de los pies. Para su sorpresa, hubo cambios sutiles, no dramáticos ni milagrosos, sino mejoras definitivas en la respuesta muscular y la función sensorial. Definitivamente algo está sucediendo, admitió finalmente. No puedo explicarlo médicamente, pero hay cambios mensurables en las respuestas neurológicas. Entonces, ¿me crees? Creo en lo que puedo medir. Pero, Bob, necesito que seas realista. Incluso si experimentas algo de recuperación de la sensibilidad, la recuperación completa de tu tipo de lesión es imposible, concluyó Bob. Sé lo que dicen los libros de texto, pero quizá no lo explique todo. La doctora Winters miró a su paciente. ¿En serio? Lo miró y vio algo que la hizo reflexionar. En 15 años había visto a Bob hundirse cada vez más en la depresión y el aislamiento. Ahora irradiaba vitalidad y propósito. Como médica, no podía explicar lo que le sucedía físicamente, pero como ser humano, veía que algo profundo había sanado en su espíritu. Me gustaría conocerlas, dijo finalmente. Si Maggie y Lily forman parte de lo que te está ayudando a sanar, creo que deberían formar parte de tu equipo médico. Bob sonrió. A Lily le encantará. Lleva mucho tiempo diciendo que los médicos y la magia funcionan mejor juntos. Esa noche, Bob compartió los hallazgos del médico con Maggie y Lily durante la cena. La niña escuchó atentamente, asintiendo como si todo tuviera sentido. El Dr. Winters quiere conocerla, le dijo Bob. Bien, dijo Lily con naturalidad. Necesita entender que parte de la curación proviene de las máquinas y la medicina, y parte de la curación proviene del amor, pero la mejor curación proviene de ambos. Maggie se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de Bob. Pase lo que pase, estoy orgullosa de tu valentía. Yo no soy valiente, dijo Bob. Estoy aterrorizada. ¿Y si todo esto es producto de mi imaginación? ¿Y si me lo estoy imaginando todo? Entonces lo afrontaremos juntos, dijo Maggie con firmeza. Pase lo que pase, ya no lo enfrentarás solo. Pero incluso mientras celebraban esta pequeña victoria, ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde la calle. Alguien que había estado haciendo preguntas sobre el hombre adinerado y la misteriosa mujer y el niño que se habían mudado a su casa. Alguien que estaba muy interesado en el repentino cambio de circunstancias de Bob Harrison. El Ellanena Harrison llegó a la mansión de su hijo sin avisar una fría mañana de febrero. Su rostro de 78 años se llenó de desaprobación. Había estado escuchando rumores de amigos de su círculo social, rumores sobre la nueva situación de Bob, y había venido a ver con sus propios ojos qué le estaba pasando a su único hijo. Maggie abrió la puerta,
limpiándose la harina de las manos. Había estado enseñando a Lily a hacer panqueques en la enorme cocina de la mansión. «Soy Elena Harrison», dijo la mujer mayor con frialdad. «La madre de Robert y tú eres Maggie Thompson. Por favor, pasa. Bob está en el invernadero con Lily». La mirada penetrante de Eleyanena lo absorbió todo. Mientras caminaban por la casa, notó los dibujos del niño en el refrigerador, la cómoda sensación de vida que había reemplazado el vacío estéril que recordaba, el sonido de risas provenientes de algún lugar más profundo de la casa. Encontraron a Bob en el invernadero, sentado en su silla de ruedas junto a un pequeño huerto elevado. Lily se arrodilló en la tierra junto a él, con las manos cubiertas de tierra, trasplantando cuidadosamente las plántulas. «Estas van a ser unas flores preciosas», decía Lily con seriedad, «porque los estamos sembrando con amor, esperanza y todos los buenos sentimientos que hacen crecer las cosas». Bob levantó la vista y vio a su madre de pie en la puerta. Por un instante, su rostro recuperó la expresión cautelosa que Eleyanena recordaba. Entonces Lily notó a la visitante y se puso de pie de un salto. «Debe ser la mamá del señor Bob», dijo alegremente, aparentemente ajena a la tensión en el ambiente. «Soy Lily. Tengo 6 años y estoy ayudando al señor Bob. Recuerda cómo ser feliz». Eleyanena miró fijamente a este pequeño niño cubierto de tierra que hablaba con tanta naturalidad sobre el estado emocional de su hijo. «Hola, Lily», dijo con cuidado. «Soy la señora Harrison. Puedes llamarme abuela Elelaner si quieres», dijo Lily alegremente. «Así llamo a la mamá de mi mamá, pero vive lejos. Sería genial tener una abuela cerca». La simple oferta golpeó a Elinor como un puñetazo. Se había resignado a no tener nietos, a no experimentar esa alegría tan especial. Y aquí estaba esta niña ofreciéndola libremente, sin condiciones. «Lily, cariño, deja que la señora Harrison y Bob hablen en privado», dijo Maggie con dulzura, percibiendo el trasfondo. «Pero son familia», protestó Lily. «Las familias deberían hablar juntas». «Está bien», dijo Eleyanena, sorprendiéndose a sí misma. «Puede quedarse». Durante la siguiente hora, Eleyanena observó a su hijo interactuar con Lily y Maggie. Lo vio reírse de los chistes de Lily, escuchar con atención sus teorías sobre la comunicación de las plantas y mirar a Maggie con una expresión que Eleyanena no le había visto desde la adolescencia. Cuando Lily se disculpó para lavarse las manos, Eleyanena finalmente habló directamente con Bob. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente. Los Henderson dicen que se están aprovechando de ti, que esta mujer se mudó con su hijo y va tras tu dinero». Bob apretó la mandíbula. «¿Y tú qué piensas?» Eleyanena miró hacia la cocina, donde oía a Maggie ayudando a Lily a limpiar. «Creo que llevas 20 años muerta, y hoy pareces viva. No me importa lo que piensen los Henderson». La simple declaración de apoyo hizo llorar a Bob. «Mamá, algo extraordinario está sucediendo. Estoy empezando a sentir sensibilidad en las piernas». El doctor Winters lo confirmó. «Es maravilloso, pero... y me estoy enamorando», dijo Bob en voz baja. «Con Maggie, con Lily, con la vida que estamos construyendo juntos por primera vez desde el accidente, tengo razones para tener esperanza en el futuro». Eleanor estudió el rostro de su hijo. Había pasado 20 años viéndolo alejarse de la vida, rechazando a todos los que intentaban ayudarlo. Ahora aquí estaba, vulnerable y abierto, más parecido a él mismo de lo que ella se atrevía a esperar. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó simplemente. «Tu bendición, tu apoyo, y tal vez tu ayuda para lidiar con quienes quieren que esto fracase». Lily reapareció entonces, con las manos limpias y una pequeña maceta. «Esto es para ti, abuela Eleyanena», dijo, ofreciendo la florecita. «La cultivé yo misma a partir de una semilla. Mamá dice, cuando le das una planta a alguien, le das esperanza». Yo, Eleyanena, tomé la maceta con manos ligeramente temblorosas. «Gracias, querida, lo cuidaré muy bien». Mientras Eleyanena se preparaba para irse, apartó a Maggie. «No te conozco», dijo en voz baja, «pero conozco a mi hijo. Si eres sincera en tu preocupación por él, tienes mi apoyo. Si no lo eres,
Dejó la amenaza sin terminar. «Lo amo», dijo Maggie simplemente. «Y amo al hombre en el que se está convirtiendo. Nunca le haría daño». «Bien», dijo el Ellanena, «porque si Robert de verdad se está recuperando, va a necesitar que todos protejamos lo que has construido aquí». Pero incluso mientras la madre de Bob se alejaba, sintiéndose esperanzada por primera vez en años, no se dio cuenta del coche del investigador privado que la seguía a distancia. Alguien más estaba muy interesado en la nueva dinámica de la familia Harrison, y sus intenciones distaban mucho de ser protectoras. La primera demanda llegó una mañana gris de marzo, entregado por un hombre serio con traje caro. Maggie firmó el sobre grueso con manos temblorosas, con el corazón encogido al leer el remitente. Whitmore Sterling and Associates, el bufete de abogados que representó a la exesposa de Bob, Catherine. «Bob», llamó con la voz tensa por el miedo. «Tienes que ver esto». Bob leyó los documentos en silencio, su rostro palideciendo con cada página. Catherine lo demandaba por la mitad de sus bienes, alegando que su capacidad mental disminuida, debido a la manipulación de personas oportunistas, había invalidado el acuerdo de divorcio original. «Dice que soy incompetente», dijo Bob finalmente, «que de alguna manera me has lavado el cerebro para cambiar mi testamento y darte acceso a mis finanzas». ¿Has cambiado tu testamento?», preguntó Maggie. «Sí, las nombré a ti y a Lily como beneficiarias, pero solo después de hacerme una evaluación psicológica completa para demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades mentales». Bob apretó los papeles con fuerza. «Catherine no me ha hablado en 3 años. ¿Por qué hace esto ahora?». La respuesta llegó con la segunda entrega del día. Un periódico sensacionalista con su foto en portada. Alguien les había tomado fotos en el invernadero. A Lily en el regazo de Bob, a Maggie besándole la mejilla. El titular gritaba: «Una cazafortunas y millonaria estafadora de niños se mete en una estafa de cura milagrosa». Lily los encontró leyendo el artículo juntos, con el rostro sombrío. «¿Por qué te ves triste?», preguntó, subiéndose al regazo de Bob con su habitual cariño intrépido. «Hay gente que dice cosas falsas sobre nosotros», explicó Maggie con cuidado. «Creen que mamá y yo intentamos engañarte para quitarte el dinero». Lily lo consideró seriamente. «Pero qué tontería. No se puede engañar a alguien para que tenga sentimientos. El amor no se puede robar. Díselo a los abogados», dijo Bob con amargura. Esa tarde trajo más malas noticias. El doctor Sarah Chen, psiquiatra designada por el tribunal, llegó para evaluar el estado mental de Bob. Durante 3 horas lo interrogó sobre su relación con Maggie y Lily, su proceso de toma de decisiones y sus reclamaciones médicas. «Señor Harrison», dijo finalmente la doctora Chen, «entiende que el equipo legal de su exesposa alega que padece una forma de síndrome de Estocolmo, que su aislamiento y discapacidad lo hicieron vulnerable a la manipulación emocional». «¿Y usted qué opina?», preguntó Bob. «Creo que eres un hombre que sufrió depresión clínica durante 20 años y que recientemente ha encontrado motivos para retomar la vida. Que esa interacción sea sana o patológica depende de las motivaciones de quienes te rodean». Esa noche los 3 estaban sentados en el estudio de Bob. Los documentos legales se extendían sobre su escritorio como una declaración de guerra. «Quizás deberíamos irnos», dijo Maggie en voz baja. «Si nuestra presencia aquí te está causando problemas legales, financieros». «No», dijo Bob con firmeza. «No dejaré que nos separen». «Pero, ¿y si tienen razón?», se le quebró la voz a Maggie. «¿Y si me estoy aprovechando de ti? ¿Y si estoy tan desesperada por seguridad que me he convencido de que esto es amor?». Bob acercó su silla a ella. «Mírame, Maggie. En serio, mírame. Te parezco un hombre del que se están aprovechando». Maggie lo miró y vio una fuerza que nunca antes había notado. Propósito, determinación. El hombre que llevaba 20 años destrozado se había ido, reemplazado por alguien que sabía exactamente lo que quería y estaba dispuesto a luchar por ello. «Pareces un hombre que ha encontrado el camino a casa», dijo en voz baja. «Entonces eso es todo lo que importa. Que nos desafíen, que nos cuestionen. Sabemos la verdad». Lily, que había estado inusualmente callada, habló de repente.
La magia está funcionando demasiado bien. Ambos adultos se giraron para mirarla. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó Maggie. Cuando algo realmente bueno empieza a suceder, a veces la gente realmente mala intenta detenerlo, pero no pueden porque el amor es más fuerte que la maldad. El corazón del señor Bob está casi completamente recuperado ahora. Por eso sus piernas están mejorando. También. Como para demostrarle su punto, Bob sintió el familiar hormigueo en las piernas, más fuerte que nunca. Bajó la mirada y se concentró. Y, para su asombro, su pie derecho se movió visiblemente dentro del zapato. ¿Viste eso?, susurró. Maggie asintió con lágrimas en los ojos. Lo vi. La fatalidad. Pase lo que pase con los abogados, los periódicos y toda la gente que quiere destrozarnos, dijo Bob, tenemos algo que ellos no pueden tocar. Nos tenemos el uno al otro, tenemos esperanza y tenemos amor. Pero incluso mientras se abrazaban, ninguno de ellos sabía que el mayor desafío a su frágil felicidad aún estaba por llegar. Mañana traería una revelación que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre milagros, sanación y el poder del amor para cambiar lo imposible. La llamada llegó a las 6:00 de la mañana, despertando a Bob del sueño más profundo que había tenido en años. La voz del Dr. Winter estaba tensa y urgente. Bob, necesito que vengas al hospital de inmediato. He estado revisando sus últimas exploraciones con un colega y hemos descubierto algo extraordinario. 2 horas después, Bob estaba sentado en la consulta del Dr. Winter, contemplando imágenes de su columna vertebral que había visto cientos de veces. Pero estas exploraciones eran diferentes. Donde antes había una ruptura completa de las vías nerviosas, parecían formarse nuevas conexiones. «Esto es imposible», Dr. Winter dijo señalando la pantalla. Según todo lo que sabemos sobre las lesiones de médula espinal, este nivel de regeneración simplemente no ocurre en humanos. «Pero está sucediendo», dijo Bob. «Sí, lo está, y necesito entender por qué. Bob, tengo que preguntarte, ¿has estado tomando algún medicamento experimental, participando en algún ensayo clínico o te has sometido a algún procedimiento del que no me hayas hablado?» «Nada. Lo único que ha cambiado en mi vida son Maggie y Lily». Dr. Winters se recostó en su silla. «Soy neuróloga desde hace 30 años. No creo en milagros, pero tampoco en negar la evidencia». «¿Qué dice?» «Lo que digo es que lo que le está sucediendo es real, medible y sin precedentes. Sus vías nerviosas se están regenerando a un ritmo que debería ser médicamente imposible». Si esto continúa, hizo una pausa como si temiera mencionar la posibilidad. «Si esto continúa, ¿qué? Podrías volver a caminar». «No, podrías. Probablemente volverás a caminar». Las palabras impactaron a Bob como un rayo. Durante 20 años le habían dicho que su condición era permanente, irreversible, desesperanzada. Ahora esta mujer que le dio esa devastadora noticia le decía lo contrario. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Si la regeneración continúa a este ritmo, 6 meses, tal vez menos». Bob condujo a casa en un día, con la mente llena de posibilidades y miedos. Volver a caminar había sido un sueño durante tanto tiempo que afrontarlo se sentía surrealista. Pero más que eso, le aterraba lo que podría significar para su relación con Maggie y Lily. ¿Y si solo lo hubieran amado porque los necesitaba? ¿Y si su impotencia hubiera sido la base de su conexión? ¿Lo seguirían queriendo cuando ya no estuviera roto? Los encontró en el jardín. Lily le enseñaba a Maggie la forma correcta de plantar bulbos de flores según su experiencia de 6 años. Levantaron la vista al acercarse e inmediatamente sintieron que algo había cambiado. «¿Qué dijo el médico?», preguntó Maggie. Bob les contó todo. Las exploraciones, la regeneración, el pronóstico del Dr. Winter. Cuando terminó, Lily aplaudió encantada, pero la expresión de Maggie era indescifrable. «Es maravilloso», dijo con cautela. «Todo lo que esperabas». Pero Bob percibió la incertidumbre en su voz, el mismo miedo que lo carcomía. «Maggie, si vuelvo a caminar, si ya no necesito ayuda, ¿crees que nos iremos?», interrumpió. «Creo que llegaste a mi vida porque estaba rota.
Si ya no estoy rota. Maggie guardó silencio un buen rato. Luego se levantó con las manos aún sucias de la jardinería y lo miró directamente a los ojos. ¿Crees que me enamoré de tu silla de ruedas? Preguntó. Creo que te enamoraste de alguien que te necesitaba desesperadamente, alguien que no podía sobrevivir sin ti. Tienes razón, dijo Maggie, y a Bob se le encogió el corazón. Sí que me enamoré de alguien que me necesitaba. Pero no porque no pudieras caminar, Bob. Me enamoré de alguien con el corazón roto, que había olvidado confiar, que había renunciado a la felicidad. Y vi a ese hombre recordar cómo volver a tener esperanza. Lily, que había estado escuchando este intercambio con la misma atención que los niños prestan a las conversaciones importantes de los adultos, se puso de pie de repente. ¿Puedo contarte un secreto?, preguntó. Ambos adultos asintieron. Siempre supe que volverías a caminar, señor Bob. Esa nunca fue la verdadera magia. ¿Cuál fue la verdadera magia?, preguntó Bob. Lily sonrió, la sonrisa sabia de alguien mucho mayor de 6 años. La verdadera magia fue verte recordar que mereces ser amado. Que tus piernas mejoren es solo un extra. Bob sintió lágrimas correr por su rostro. Durante 20 años creyó que su valor estaba ligado a su capacidad de caminar, de ser independiente, de no necesitar a nadie. Pero sentado en este jardín con tierra bajo las uñas y amor en el corazón, se dio cuenta de que se había equivocado en todo. Así que cuando pueda volver a caminar, dijo lentamente, ¿me seguirás amando? Te amaremos más, dijo Maggie con firmeza, porque estarás completo, completamente. El hombre que superó obstáculos insalvables, que aprendió a confiar de nuevo, que eligió el amor sobre el miedo. Esa noche, mientras arropaban a Lily, ella hizo un anuncio que los dejó a ambos paralizados. «Mañana es cuando ocurre la magia más grande», dijo con naturalidad. «¿Qué quieres decir?», preguntó Maggie. «Mañana el señor Bob dará su primer paso, y entonces todos verán que la niña que creía en los milagros tenía razón desde el principio». Oh, mientras la besaban de buenas noches y apagaban las luces, ni Bob ni Maggie cuestionaron cómo Lily podía saber algo así. Habían aprendido a confiar en la perspicacia de esta niña extraordinaria sobre asuntos del corazón y el espíritu. Pero el día siguiente demostraría que el don de Lily para ver lo imposible iba mucho más allá de la sanación emocional. El día siguiente cambiaría todo lo que creían saber sobre el poder del amor, la fe y la fe absoluta de una niña en los milagros. La mañana del 15 de marzo amaneció brillante y despejada, con la luz primaveral entrando a raudales por los altos ventanales de la mansión. Bob se despertó sintiéndose diferente, con una energía que no había experimentado desde antes de su accidente. El hormigueo en las piernas se había intensificado a lo largo de la noche, y ahora parecía una corriente eléctrica recorriendo caminos que llevaban 20 años a oscuras. Maggie lo encontró en la cocina, sentado en su silla de ruedas más erguido que nunca. «Hoy se siente diferente», dijo simplemente. Antes de que pudiera responder, Lily irrumpió por la puerta, todavía en pijama, pero completamente despierta y prácticamente vibrando de emoción. «Es hoy», anunció, «el día que el señor Bob recuerde cómo caminar». «Cariño, no lo sabemos», empezó Maggie. «Lo sé», dijo Lily con absoluta certeza. «Soñé con eso. En mi sueño había una luz dorada brillante alrededor del corazón del señor Bob que le llegaba hasta los dedos de los pies. Luego se puso de pie y la luz se volvió tan intensa que todos pudieron verla. Bob miró a este niño extraordinario que cambió su vida por completo. Lily, aunque mis piernas estén mejorando, aprender a caminar de nuevo me llevará meses de fisioterapia. Quizá pueda soportarlo, pero inténtalo», dijo Lily simplemente. «Ahora mismo, solo inténtalo». Bob sintió que se le aceleraba el corazón. Durante 20 años le había aterrorizado tener demasiadas esperanzas, creer con demasiada fuerza en posibilidades que podrían no existir. Pero al ver el rostro expectante de Lily y el apoyo cariñoso de Maggie, comprendió que el miedo no tenía cabida en ese momento. Lentamente, con cuidado, colocó las manos en los reposabrazos de su silla de ruedas.
La sensación en sus piernas era más intensa que nunca, un cálido hormigueo que parecía latir con cada latido. «Las siento», susurró. «Mis piernas, de verdad que las siento». Empezó a levantarse, y por primera vez en 20 años sus piernas respondieron, no perfectamente, no con fuerza, pero se movieron, lo sostuvieron, recordaron. Poco a poco, Bob se levantó de su silla de ruedas. Maggie jadeó, llevándose la mano a la boca. Lily observaba con serena satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. «Estás de pie», susurró Maggie. «De verdad estás de pie». Bob estaba erguido, tambaleándose ligeramente, pero definitivamente vertical. Las lágrimas le corrían por la cara mientras una sensación le inundaba las piernas. No solo un cosquilleo, sino una sensación de verdad, de verdadera fuerza. «Ahora da un paso», dijo Lily animándome. «Solo un pasito hacia mí». Bob miró el espacio de casi 1 metro que los separaba. Eran casi 5 kilómetros. Pero Lily extendió sus manitas, con el rostro radiante de fe y amor. «Vamos, señor Bob, estoy aquí». Bob levantó el pie derecho, lo levantó de verdad, y dio un paso, luego otro. Sus movimientos eran temblorosos, inseguros, pero caminaba. Después de 20 años en silla de ruedas, cruzaba la cocina hacia una niña que nunca dudó de que este momento llegaría. Al llegar junto a Lily, se arrodilló y la abrazó. Ambos lloraban ahora. «Lo lograste», le susurró al oído. «Recordaste cómo caminar». «Ahora lo logramos», corrigió Bob. «Todos juntos». Esa tarde la doctora Winters llegó con un equipo de especialistas para documentar lo que ella ya llamaba el caso más extraordinario de regeneración de médula espinal en la historia de la medicina. Hicieron pruebas, tomaron medidas y realizaron exámenes que confirmaron lo que todos habían presenciado. Bob Harrison volvió a caminar. «Estudiaré este caso el resto de mi carrera», les dijo el doctor Winters. «Y probablemente nunca entenderé del todo cómo sucedió». «¿Importa cómo sucedió?», preguntó Bob. «¿No basta con que haya sucedido, doctor?». Winters miró a esta familia porque eso era lo que eran ahora, clara e innegablemente, y sonrió. «Tiene razón. Algunas cosas no necesitan explicación, solo necesitan ser celebradas». Esa noche, mientras estaban sentados juntos en el jardín donde gran parte de su sanación había tenido lugar, Lily hizo una última declaración. «La magia aún no ha terminado», dijo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Maggie. «Señor Bob aprendió a caminar de nuevo, pero eso fue solo la magia de práctica. Ahora viene la verdadera magia, que es...». Lily sonrió. «Ahora ustedes dos se casan, y yo seré la niña de las flores, y todos viviremos felices para siempre como en los cuentos de hadas. Solo que este cuento de hadas es real, y es nuestro». Bob y Maggie se miraron, y en ese momento ambos se dieron cuenta de que una niña de 6 años acababa de expresar lo que ambos temían desear. «¿Es eso lo que quieres?», le preguntó Bob a Maggie en voz baja. «Es lo que he deseado desde el día que nos conocimos», respondió ella. «Simplemente no me atrevía a creerlo». «Bueno», dijo Bob tomándoles la mano. «Ya hemos demostrado que lo imposible sucede cuando las personas se aman lo suficiente como para creer». 6 meses después, Bob Harrison caminó hacia el altar en la iglesia de Santa María para casarse con Margaret Thompson, con Lily como la niña de las flores, Eleanor como la orgullosa abuela y el doctor Winters como testigo de milagros. Las páginas de Sociedad la llamaron la boda del año. Pero para las 3 personas protagonistas fue simplemente el siguiente capítulo de una historia que les había enseñado que el amor realmente podía curarlo todo, incluso lo que la ciencia médica consideraba imposible. Y en la primera fila, sosteniendo la flor que Lily le había dado con tanto cariño, estaba la nena Harrison, secándose las lágrimas de alegría al ver a su hijo avanzar con confianza hacia un futuro que la fe de una niña había hecho posible. El milagro no fue solo que Bob aprendiera a caminar de nuevo. El milagro fue que 3 almas rotas se reencontraran y se unieran. Y a veces, cuando el amor es lo suficientemente fuerte y la fe lo suficientemente pura, incluso lo imposible se vuelve inevitable.